¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Me indican que ya vamos a poder comenzar el webinar. Voy a presentar mis diapositivas. Un momento, por favor. Un momento, por favor. A ver, antes que todo quiero saludarlos y agradecer pues a todos los asistentes en este webinar, ya los que están siguiendo pues en la página del Centro Federado por el Facebook, como también a las personas que se encuentran aquí presentes, los asistentes. Bueno, también mencionarles un poco de M Consulting para los que por primera vez asisten a este webinar. Nosotros somos una empresa de gestión empresarial que nos dedicamos al sistema integrado de gestión, que es la ISO 9001, 14001, 45001. También brindamos servicios de seguridad eléctrica, todo relacionado al soporte de certificado ITSE. Hacemos homologaciones, capacitaciones, monitoreos ocupacionales, salud ocupacional y recursos humanos. También mencionarles que mediante el Centro Federado se ha venido programando una serie de webinars, con la finalidad pues de brindarles herramientas, brindarles información para que ustedes también puedan implementar un sistema de seguridad dentro de sus organizaciones, ¿no? Para que tengan un poco más de conocimiento. También mencionarles que en los anteriores webinars se habló un webinar en específico, se habló sobre la importancia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las organizaciones, ¿ok? Y dentro del tema que se trató en aquella oportunidad, se habló sobre sus funciones, la importancia, ¿no? Pero no se habló sobre el proceso de formación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Quién convoca? ¿Qué acta se llena? ¿Dónde yo lo registro? ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a hablar todo ese proceso de formación. Antes que nada, quien les habla soy el bachiller Luis Monsalve, de la Facultad de Química, así como los que se encuentran aquí presentes, y bueno, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de iniciar también vamos a hacer unas definiciones, ¿no? Que hablamos siempre dentro de estas webinars, que es el SST, que viene a ser el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablamos sobre la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. También las iniciales SST, que significa seguridad y salud en el trabajo. Trabajador, empleador, ¿no? Que es el responsable legal de la organización. Y el comité de SST, ¿no? Ok, haciendo recordar, ¿por qué es importante implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, el objetivo es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar, vigilar, hacer cumplir el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo y, bueno, también estar a la normativa nacional y favorecer también el bienestar laboral de todos sus compañeros, de los trabajadores, ¿no? Que laboran en una organización. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿por qué un comité o un supervisor de seguridad y salud del trabajo? Esa es la pregunta inicial que debemos hacernos nosotros dentro de nuestra organización. Por ejemplo, yo estoy en una organización, menos de 20 trabajadores. ¿Qué me dice la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Me dice que si yo poseo somos 20 trabajadores o menos de 20 trabajadores, perdón, me correspondería un supervisor de SST. Pero imaginando que soy más de 20 trabajadores en mi organización, hago el conteo de todos mis compañeros, ¿no? Y veo que soy más de 20 trabajadores. Entonces, ¿qué me dice la ley? En el artículo 29, que me correspondería un comité de seguridad y salud en el trabajo. Y en este caso, el procedimiento para hacer la convocatoria para estos dos puestos, podría llamarlo así, es de la misma manera. ¿Ok? Está regido de la misma manera. Entonces, eso es lo primero que debemos preguntarnos, si mi organización le corresponde un comité o le corresponde un supervisor, ¿no? Haciendo el conteo de los trabajadores que pueden haber. Entonces, el proceso de convocatoria del comité o supervisor de SST, en esta oportunidad yo le he distribuido en 8 puntos
y un punto sobre el tema del registro en la SUNAT. En el punto número 1 habla sobre convocar a las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité, recibir y admitir o denegar solicitudes de postulantes, publicación de los candidatos al comité o supervisor de CCT, publicación de los candidatos actos al comité o supervisor de CCT, publicación del padrón electoral de los trabajadores habilitados para emitir su voto. Luego viene la cédula de votación y por último hacemos la conclusión del proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Pero luego de ahí, de hacer todo el proceso, nosotros debemos hacer la instalación del comité o supervisor de CCT. Y por último, la inscripción del comité o supervisor en la plataforma de la SUNAT o en el T-registro, ¿no? Y lo voy a explicar, que normalmente lo hace en este caso el empleador, ¿no? Si ustedes forman parte del área de seguridad y salud en el trabajo dentro de su organización, le correspondería realizar todo este proceso, ¿no? Hasta el número 8, ¿no? Hacer hasta la instalación del comité o supervisor de CCT. Ya la inscripción del comité o supervisor en la plataforma de la SUNAT o en el T-registro, normalmente se puede encargar el área de recursos humanos o el área de contabilidad dentro de una organización, o el que haga a su vez o tenga esta función. ¿Ok? Entonces, ¿quién convoca las elecciones del comité o supervisor de CCT? Bueno, en el artículo 49 del reglamento de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud del trabajo, nos indica que cuando no existe una organización sindical, el empleador debe convocar a la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en el caso fuera menos de 20, al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nos volvemos a preguntar si en mi organización tenemos organización sindical o no. En el caso que no tengamos, el que hace esta convocatoria normalmente lo hace el gerente general de la organización. Entonces, aquí usamos el formato número 1. Para nosotros realizar la convocatoria necesitaríamos utilizar, aquí le he colocado el modelo de formato de convocatoria. Antes de continuar, quiero también decirles que todos los formatos que voy a mostrar el día de hoy, si ustedes lo requieren, me pueden escribir, voy a dejar los datos ahí para yo poder enviarles, ¿no? Todos los formatos que vamos a ver. Entonces, en el formato hemos dividido en 10 puntos, ¿no? En donde nos dicen que el número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos. Ahora, cuando nosotros tenemos menos de 100 trabajadores, nos correspondería pues 4 representantes de los trabajadores para que sean parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el caso que, por ejemplo, tengamos más de 100 trabajadores, 200, 300, 400, no lo sé. Entonces, cada vez que aumentamos trabajadores en un rango de 100 trabajadores, vamos a tener que aumentar a 2 representantes más dentro de la organización. Por ejemplo, comenzamos con 4 y al mes o a los 2 meses ya no somos 100, sino somos 200. Entonces, para una próxima elección necesitaríamos aumentar 6 representantes de los trabajadores y ya no solo 4. ¿Ok? ¿Qué nos habla también este formato de convocatoria? Nos dice el plazo de mandato. En la ley nos estipulan que el plazo máximo para conformar un comité, para el periodo de trabajo de un comité, es de 2 años. ¿Ok? Pero el mínimo es de 1 año. Eso ya va a depender de ustedes cómo trabajan dentro de su organización, ¿no? Por ejemplo, si quieren que sea solo un trabajo de 1 año o máximo de 2 años. En el punto 3 hablan sobre cumplir con los requisitos para postular y ser elegidos. La ley nos dice que para un trabajador pueda postular, debe cumplir alguno de estos requisitos. Ser trabajador del empleador. ¿Y esto qué me quiere decir? Que este trabajador tiene un contrato o un vínculo laboral, en este caso, con la empresa. ¿Por qué? Porque yo podría trabajar de manera como un tercero en una organización y yo no tendría derecho a postular al Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, todos los terceros no podrían postular, pero un trabajador que sí tiene ese vínculo laboral, un contrato laboral que está sujeto
al empleador es el que puede postular al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. También que tenga mayor de 18 años y de preferencia, y no es un requisito que descartable para el trabajador, es que tenga capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, como dato adicional para que ustedes lo tengan presente siempre, es que yo en mis convocatorias añado este punto, ¿no? Que no debe pertenecer al personal directivo o personal calificado de confianza en su contrato. ¿Por qué? Porque en la ley me estipulan que los trabajadores que postulan al comité no deben ser personas de confianza ni directivos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo yo determino quién es de confianza y quién es directivo, no? Puede ser que yo conozca a un gerente y digo, no, él sí, él es directivo, ¿no? O sea, porque yo podría creer que es directivo porque tiene un cargo de gerente. Ok, entonces lo que yo les recomiendo a ustedes, si ustedes hacen una convocatoria, es que soliciten al área de recursos humanos o el que haga esta función la planilla del T-registro de la SUNAT. En el T-registro de la SUNAT usted va a encontrar esa información. ¿Por qué? Cada empleador que registra a un trabajador dentro de su organización estipula si es un trabajador de confianza, si es un directivo o no tiene ninguna calificación, solamente es un trabajador, o entre comillas que le llamen un empleado dentro de la organización, ¿no? Entonces, lo recomendable es que ustedes lo tengan para evitar la carga dentro del proceso, ¿no? Porque más adelante ustedes van a tener que revisar y toda esta información es mejor que ya lo tengan desde ahora. Ese es un consejo que yo les puedo dar si ustedes inician estas convocatorias. Ahora, periodo de inscripción de candidatos. Todo el proceso de la convocatoria nos dicen que tenemos 30 días para llevar todo este proceso. Y un dato muy importante a considerar es que desde el punto que me mencionan, periodo de inscripción, publicación de los candidatos, publicación de los candidatos actos y fecha de elección, desde la publicación de los candidatos y no de los candidatos actos todavía, hasta la fecha de elección debe haber un periodo de tiempo de 15 días hábiles. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una publicación de los candidatos, los que han postulado, no todos los que han postulado, ahí todavía no hago el filtro, todos postulan, ¿no? Puede ser que hayan postulado personal directivo, personal de confianza, todo ello, ¿ok? Todos están mezclados en la postulación. ¿Qué pasa? Que desde que yo publique a los que han postulado, ¿no? A todos ellos, hasta el día que van a votar, emitir sus votos para la elección, debe haber 15 días hábiles. ¿Para qué? El motivo de esto es para nosotros hacer el filtro y determinar quiénes son actos o no son actos. Y es por ello que existe también una publicación de candidatos actos. Entonces, esta publicación de los candidatos actos puede ser en ese lapso de los 15 días, ¿no? Por ejemplo, comienzo un 10 y puedo publicar pues el candidato actos ya después de hacer todo el barrido, el filtro, el día 22, 23 por ahí, ¿no? Y las elecciones son el día 29, por ejemplo, de diciembre, si comenzaríamos así. Entonces, no olviden esto, considerar que desde la publicación de candidatos hasta la fecha de elección deben considerar 15 días. Y bueno, el periodo de inscripción ustedes pueden hacerlo en una semana, pueden hacerlo en 10 días, 15 días. Eso ya va a depender de ustedes y también de la motivación que tienen los trabajadores para postular al Comité de Seguridad, ¿no? Porque puede pasar que yo considere desde el 7 al 13, según decir, ¿no? De diciembre, pero no se me presentan. Solo se presentan 2 candidatos, un candidato, no. Y en este caso, pues, no cumple con los requisitos porque por lo mínimo que yo necesito son 4. Y si fueran más, necesitaría 6 o 8. Y también aclarar este punto que cada vez que aumentan 100 trabajadores, se aumentan 2 miembros del comité, ¿ok? Pero lo máximo que pueden formar parte del comité solamente son 12 trabajadores o trabajadores, ¿ok? Entonces, ¿quién también aquí en este formato de convocatoria o convocatoria si ya se lanza, también nos dicen que debemos tener una conformación de la Junta Electoral? En este caso, lo hizo el gerente general esta publicación. El gerente elige quién va a ser el presidente, el secretario, vocal 1, vocal 2,
para que lleve toda esta convocatoria, ¿no? Para que recolecte información, recolecte en este caso las fichas de postulante, que luego mostramos más adelante. Y bueno, también se indica que todos los trabajadores que están habilitados en el padrón electoral son los que podrían votar. Porque a veces ocurre que colocamos el padrón electoral, ¿no? Pero a pesar de eso, hay trabajadores que postulan, que no estaban en el padrón electoral, porque no cumplen, porque son de confianza, son directivos, entonces postulan. Entonces, nosotros debemos de anular dentro del proceso. ¿Ok? Entonces, siempre comenzamos con el formato de convocatoria. ¿Quién lo hace? Si tenemos organización sindical, lo hace el sindicato, pero en caso si no se tenga esto, lo hace el gerente general o quien haga ahí de dirección, ¿no? Ok, entonces pasamos al siguiente. Y uno más. Y esta convocatoria está firmada, en este caso, como le he colocado, por el gerente o por la organización sindical, ¿no? Entonces, con eso cerraría el proceso el formato de convocatoria y lo pueden hacer por diferentes medios. Si la organización usan, no sé, pues Facebook, usan WhatsApp, usan correos o usan un tema de manera física, lo importante aquí es que quede, en este caso, evidenciado que se hizo la convocatoria y se hizo la publicación de la convocatoria. Eso es muy importante. Entonces, dentro de la convocatoria que se lanza, ¿okay?, para el comité o supervisor, también se adjunta la solicitud de postulación. ¿Ok? Por ejemplo, el día que lancen la convocatoria, deben de adjuntar esta solicitud para que el trabajador pueda recibirlo, llenar sus datos, ¿no? Y en este caso poner su firma y su nombre completo, ¿no? Entonces, y con esta solicitud, el trabajador o trabajadora ya estaría postulando, en este caso se le envían a la Junta Electoral, o también a veces con ayudas de recursos humanos, ahí se puede enviar a recursos humanos, ¿no? Envías tu carta de postulación y ellos lo aceptan. Entonces, esta es la manera como postular al comité o como supervisor de seguridad y salud en el trabajo, mediante una carta de candidatura, ¿no? De postulación. Y esto lo recolecta, puede ser a recursos humanos, pero lo ideal es que lo haga la Junta Electoral, ¿no? En este caso el secretario. Una vez que se haya enviado ya las cartas de postulación, en este caso a la Junta Electoral, la Junta Electoral, ¿qué es lo que hace? Es recolectar estas cartas y, en este caso, como pueden ver, el formato número 3, que habla sobre la lista de candidatos inscritos, solamente son inscritos, nombre, DNI, cargo, área y fecha, ¿no? Cuando ha postulado. Ten en cuenta que las fechas están dentro del rango que se ha estipulado en la carta de convocatoria. En la carta de convocatoria está todo el programa de las fechas, hasta cuándo se aceptan, hasta cuándo va a ser las elecciones o cuándo se va a publicar. Entonces hay que considerar ellos. Si ustedes llevan este proceso, consideren siempre muy importante la fecha que se ha considerado en la convocatoria. Ahora, una vez que ustedes reciban o la Junta Electoral reciba las cartas de postulación, van a tener que agregar, pues, ¿no? Llenar sus datos, ¿no? De las personas que han postulado y llenar sus firmas, ¿no? En este caso, verificar a la Junta Electoral que ponga sus firmas en toda la lista de candidatos inscritos. Ese sería el formato número 3. Publicación de candidatos o al comité o supervisor de CCT. Una vez llenado esto, una vez firmado esto de acá, ustedes, si llevan el proceso de convocatoria, deben de publicarlo. ¿Para qué? Para que todos se enteren, todos los trabajadores se enteren quiénes son parte de lo que están postulando. Ahora, pueden hacerlo de esta forma, pueden usar flyers, pueden poner fotos de cada uno. Ya, la manera, aquí lo importante es que quede evidenciado que se está enviando la convocatoria, o en este caso se está publicando la lista de candidatos, ¿no? Ustedes ya pueden ver cómo lo hacen, ¿no? Poner fotos o lo publican o lo pegan en cada área, ¿no? Y ustedes ya ver la manera como podrían ser. Lo importante es que llegue esa información.
Una vez que nosotros ya tengamos la lista de candidatos inscritos, hacemos ya el filtro o la evaluación, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que debemos de considerar? Por ejemplo, Pedro postula, ¿no? Pedro es del área de producción, ¿ok? Entonces, Pedro postuló, mandó en este caso, su solicitud de candidato, ¿no? A la Junta Electoral. La Junta Electoral revisa y vemos, pues, ¿no? Revisamos. ¿Es trabajador, Pedro es trabajador de la organización o es un tercero? Pedro sí es trabajador de la organización, entonces sí cumple uno de los requisitos. Pedro es mayor de 18 años, sí, correcto, sí cumple. ¿Pedro tiene capacitaciones? Capaz no tiene capacitaciones, Pedro no tiene capacitaciones, pero eso no le priva a que postule o no le priva a que no pueda ser parte del comité. Pues ten en cuenta que cuando formamos al comité se les da capacitaciones, entonces puede ir aprendiendo en el proceso. Ok, entonces ese no es un requisito para eliminar un candidato, pero vamos al otro punto que yo les mencioné, ¿no? Determinamos si Pedro es de confianza o es un directivo y nos percatamos que Pedro sí es un directivo o Pedro sí es un personal de confianza con la lista del registro que nos brindó recursos humanos o contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En esta lista de candidatos inscritos, Pedro ya no iría, porque Pedro sí aparecía en la lista de candidatos inscritos nada más, pero ahora Pedro ya no va a aparecer en la lista de candidatos aptos inscritos, porque no cumple. Y uno de ellos, lo más fundamental es que no sea un personal de confianza o un directivo. Entonces, como Pedro no cumple, no vamos a colocarlo aquí, vamos a quitarlo ya de esta lista y vamos a publicar con todos los trabajadores que sí realmente han cumplido con estos puntos. Tengan en cuenta que les menciono que el tener capacitación en temas de seguridad no es un requisito para eliminar al trabajador. ¿Ok? Porque eso lo puede ir aprendiendo en el proceso. Pero lo otro, no ser trabajador, ser menor de 18 años, en este caso, o pertenecer a un directivo o un personal calificado de confianza en su contrato, eso sí es un motivo para descalificar a un candidato dentro del comité o dentro para el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Todo el proceso hasta este momento es para los dos. Bien puede ser para comité o bien puede ser para el supervisor. Hay que tener en cuenta esto, porque los procesos se llevan de la misma manera para los dos casos. Luego de ello, nosotros realizamos, pues, ¿no? La publicación del padrón electoral de los trabajadores habilitados para emitir su voto. Este padrón, bueno, acá también le he considerado un formato, ¿no? En donde nosotros colocamos sus apellidos, sus áreas, cargos, DNI, sus firmas, en algunos casos, ¿no? Cuando vayan a emitir, este de la firma es cuando vayan a emitir su voto y tienen que firmar. Ahora, por el tema de la pandemia, se puede llevar de manera virtual, ¿no? Usando un formato de Google Forms, ¿no? O si en otro caso algunos tienen otro tipo de herramientas de Microsoft. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que publicar el padrón electoral con los trabajadores habilitados y esta información nos brinda igualmente la ficha del T-registro. En el T-registro vamos a ver si no son de confianza y no son directivos. Entonces, todos los que no son de confianza y los que no son directivos van a estar incluidos en el padrón electoral. Ahora, y es lo que yo les mencionaba anteriormente, puede ser que Juan, hay que ponerlo, Juan no se encuentra en el padrón electoral, pero Juan sí ha emitido su voto, ¿no? Hemos percatado que sí ha emitido su voto. Y esto puede ocurrir siempre y cuando se da de una manera virtual, ¿no? Pero porque si es una manera física, puede venir al área establecida donde se está votando de manera física y decirle, Juan, tú no puedes emitir tu voto, ¿no? Y no te voy a eliminar porque en el proceso le indicamos que no puede realizar esta acción. Entonces, más un poquito está pasando esto por el tema de las votaciones en línea, ¿no? Y bueno, en este caso también este padrón electoral debe tener el presidente, la firma del presidente, la firma del secretario, del vocal 1, y aquí añadimos a otra persona. Añadimos al responsable de la empresa encargada de proporcionar la información. ¿Qué información?
la información de la lista de trabajadores con lo que se cuenta la organización. Entonces, él también va a participar en este caso colocando su firma, ¿no? Una vez nosotros ya tengamos pues hemos publicado, ¿no?, el padrón electoral, llega el día de las votaciones y nosotros también podemos elaborar una cédula de votación con los candidatos aptos para el comité o supervisor de CCT. Aquí he colocado un ejemplo, ¿no?, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería Industrial que han llevado elecciones del 2017. Por ejemplo, mira, pueden observar cómo hicieron su cédula o su publicación, ¿no?, de sus candidatos para que voten, ¿no? Han colocado sus nombres, han colocado las fotografías, han colocado sus cargos, ¿no? No te dicen exactamente la cédula qué es lo que debe tener. Lo importante es que en la cédula puedas reconocer a la persona por quien vas a votar, ¿no? Entonces, una cédula que pueden usar de ejemplo es lo que han podido usar aquí, ¿no? Para ingeniería industrial, ¿no? Que han colocado los nombres, su foto y el cargo, ¿no? Puede ser también el área donde están, ¿no? Ok, entonces tenemos que realizar la cédula de votación de los candidatos. Son los candidatos aptos. Luego de ello, bueno, se llevan las elecciones, ¿no? Emiten todos los trabajadores que están en el padrón electoral, emiten su voto, ¿no? Y cerramos todo este proceso con una acta de conclusión del proceso de elección del comité o supervisor de CCT. ¿Ok? Dentro de esta acta, pues, nosotros vamos a considerar, como ustedes pueden observar en esta imagen, ¿no?, el nombre de la empresa, qué día se ha llevado las elecciones, a qué hora se han cerrado las elecciones, ¿no? Tiene que contar con la presencia de la Junta Electoral, que son 4 personas, ¿no? El presidente, el secretario, el vocal número 1, el vocal número 2. También hacer el acta de escrutinio, ¿no? En este caso, de hacer el conteo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos de manera física, debemos tener un conteo de números en este caso, de actas electorales, ¿no? Por ejemplo, si hacemos 10 cédulas, esas 10 cédulas, deben estar aquí consideradas, ¿no? En estos puntos. Por ejemplo, número de trabajadores que emitieron su voto. De la lista del padrón, que éramos 20, por ejemplo, han sido 20. Todos los que han emitido su voto solo han emitido su voto 18 personas. Entonces, ¿cuántas personas han asistido? 2 personas no han votado, ¿no? 2 personas no han votado. Entonces, en total, el número total fueron 20. Ahora, el número de cédulas que hemos utilizado puede ser que hemos hecho más de 20 cédulas. Hemos hecho 25 cédulas, ¿no? Por si es que se malograban o se perdían o X cosa. Entonces, podemos considerarlo aquí, ¿no? Células que no hemos utilizado, de las 20 hemos utilizado 18, ¿no? Entonces, 7 no hemos utilizado, ¿no? Para que cumpla 25. Entonces, y es así que vamos pasando, por ejemplo, a los candidatos, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho el conteo de todas las actas, hacemos el levantamiento de los resultados y vemos, pues, ¿no?, qué candidatos de los 4, 5, 6, 7, 8, 10 candidatos que hayan podido postular han tenido el número de votos, ¿no? De mayor a menor, para ayudarlos en todo esto, en todos los demás procesos, ¿no? Para que no se puedan estar confundiendo. Lo ideal es que sea desde mayor a menor. Y luego de ello, una vez ya establecido, ¿no?, la jerarquía de los votos aquí en este cuadro, en cuadro número 2, pasamos al cuadro número 3, ¿no? De colocar quiénes son los 2 representantes, y en el caso eligieron a 4, si eligieron a 6, serían 3 titulares y 3 suplentes. Si fueran 4, serían 2 titulares y 2 suplentes. Ok, y esta acta de conclusión del proceso nuevamente lo firma el comité de la Junta Electoral, ¿no? En este caso. Entonces, una vez ya cerrado esta convocatoria, ¿qué es lo que sigue después de esto, no? De todo el proceso, de las votaciones, de elecciones, lo que sigue es la instalación del comité o supervisor de SST. Hasta aquí, hasta este punto de conclusión del proceso, es lo que le corresponde a la Junta Electoral. La Junta Electoral aquí termina su proceso de
de convocatoria de SST, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor. Y ya, y pasamos al tema de la instalación del comité o supervisor de SST. En este caso, si ha sido comité, ¿no? Colocamos a las dos personas que han tenido mayor voto, ¿no? Como la parte titular, y los que dos no han tenido menor voto como la parte suplente. En este punto también cabe recalcar que el empleador, ¿ok?, también va a disponer de 4 trabajadores para que sean parte del comité de seguridad y salud en el trabajo o para su supervisor, pero lo elige de manera interna. O sea, como decir, al puesto de confianza, quién cree que puede cumplir estas condiciones, entonces el empleador lo elige y lo colocamos aquí. Por ejemplo, si de una empresa X, Pedro y Juan ganaron las elecciones como trabajadores, ¿no? Por elección de todos sus compañeros y compañeras dentro de la organización. Entonces, la empresa X coloca a Pedro y a Juan como parte de los empleadores. Si en el caso fuera un comité, si en el caso fuera un supervisor, de los trabajadores puede haber ganado Pedro o en este caso del empleador, ¿no? Ellos van a tener que considerar internamente, pero vamos a tener que colocarlo aquí dentro de las actas de instalación. ¿Ok? Una vez nosotros instalado, ¿no? Si en el caso fuera un comité, necesitaríamos instalar la parte de la empresa, ¿no? Los nombres, quiénes van a ser titulares o quiénes van a ser suplentes, la parte de los trabajadores, quienes han sido suplentes, o sea, el de mayor voto, y quienes son, suplentes, sí, suplentes y titulares. Entonces, la parte titular, los que tienen mayor voto, y la parte que han tenido menos voto son la parte suplente del comité. ¿Ok? Entonces, consideramos los nombres aquí, y luego viene la elección del presidente y el secretario del comité. En este caso, las personas que solo pueden votar para la elección de su presidente del comité son la parte titular del comité. ¿Qué quiere decir? 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes de la parte empleadora. Ellos 2 pueden, primero, convocarse como presidente o votar para el presidente. ¿Ok? Entonces, dentro de esos 4 van a elegirse al presidente y van a elegirse al secretario. Una vez ya elegido esta estructura, ¿no? Parte del comité, bueno, normalmente se acuerda ya la primera reunión para, en este caso, puede hacerse capacitaciones al comité, ¿no? Que es lo ideal, o ver ya temas de lo que se va a ir realizando en un programa de plan anual, de un programa de capacitaciones, ¿no? Porque ya, como ellos ya se encuentran instalados, van a disponer de estas herramientas, ¿no? Van a poder firmar, van a poder elaborar todos estos puntos. Entonces, una vez ya instalado el comité, ellos firman esta acta, ¿no? Como parte de la evidencia que han asistido a esta reunión, ¿no? De instalación. Y viene la parte final, que viene la inscripción del comité o supervisor en la plataforma de la SUNAT o en el T-Registro. Si todos conocen, cada organización pues cuenta con un acceso, ¿no? A la SUNAT, una clave SOL y todo, un usuario, ¿no? Entonces, esto de aquí, si ustedes han llevado la convocatoria, informar, en este caso, a recursos humanos o a contabilidad que entra con su usuario o la clave SOL, a que registre, bien puede ser un supervisor, como pueden ver aquí, o bien puede ser un comité, con la fecha de que se ha instalado el comité. Una vez que instalamos, tenemos una fecha y posteriormente hacemos ya la inscripción en el registro de la plataforma. Entonces, esto sería todo el proceso de cómo llevar nosotros una instalación de un comité o de un supervisor de seguridad dentro de nuestras organizaciones. Ya todos estos pasos que yo les he detallado son todos los que se realizan, ¿no? Entonces, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta en el chat o si tienen algunas dudas.
no sé, Harold, Adrián, Marta, Xiomara, que se encuentran o Giovanna, que se encuentra en el Meet, si tienen alguna duda o si ustedes ya han implementado un comité de seguridad en salud de trabajo o han escuchado cómo implementar, si ya están trabajando, ¿no? O si tienen amigos que hacen esto. Entonces, no sé si les ha quedado un poco claro o tienen algunas dudas. Todo claro. Ya, en el caso que quieran que yo les pueda compartir todo el material con respecto a las actas de todo el proceso de convocatoria, ya, me escriben ahí al número que aparece, al 972-972-499, y yo les voy a compartir todas esas actas para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? O en el caso, si en su organización quieren llevar un proceso, puedan usarlo, ¿no? Y modificarlo a su realidad. Tengan en cuenta que todas estas actas deben de tenerlo evidenciadas en su organización porque son fuentes de fiscalización, de una auditoría y también de multas. Así que es mejor tenerlo todo en orden, todo adecuado y de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, de mi parte, esto sería todo en temas de este webinar. También comentarles que hay más webinars que se acercan, ¿ok? Como les indicaba, todo esto de acá, tenemos una programación, ¿no? Una serie de webinars para implementar un sistema de seguridad en salud en el trabajo. Entonces también indicarles que puedan visitar nuestra página, ahí también publicamos ofertas laborales, algunos tips de seguridad, o también podemos ayudarles a resolver algunas dudas, ¿no? Si en el caso tuvieran, nos escriben y nosotros encantados de responder dentro de nuestra página. Muchas gracias a todos los que han participado mediante la sala del Meet y también los que están por Facebook, ¿no? Muchas gracias.